Vamos a dar inicio a la clase de faringe, laringe y tiroides. Como todo comienzo tenemos que hablar de las generalidades al respecto y en ese sentido saltan ciertas interrogantes que tenemos que hacernos, como que ¿a qué se refiere con el tracto respiratorio alto? Los principales conductos y estructuras del tracto respiratorio superior son la nariz, la cavidad nasal, la boca, la garganta, faringe y la laringe. Pero sí, cuando decimos tracto respiratorio alto nos referimos a las cuatro estructuras que les nombré anteriormente. El sistema respiratorio se encuentra recubierto por una membrana mucosa que segrega moco, el cual atrapa partículas pequeñas como polen o humo y otras sustancias contaminantes antes que desciendan a los pulmones. Tiene estructuras pilosas que se denominan cilios y recubren la membrana mucosa y desplazan las partículas atrapadas en el moco fuera de la nariz. El aire que se inhala se humedece, se calienta y se limpia mediante el tejido que recubre la cavidad nasal. Tenemos otras interrogantes que nos podríamos hacer, como ¿dónde se encuentra la faringe? La faringe es una estructura tubular de aproximadamente 10 centímetros de longitud que se extiende desde la región posterior de la nariz y boca hasta la laringe. Otra interrogante es de qué consta la laringe. Y bueno, la laringe es una estructura igualmente tubular donde se encuentran las cuerdas vocales y a su entrada está la epiglotis. Otra de las interrogantes a desarrollar sería cuáles son las partes de la faringe, y es que la faringe se divide en tres partes: la nasofaringe en comunicación directa con la nariz, la orofaringe en comunicación directa con la boca y la laringofaringe en comunicación con la laringe. ¿Dónde se encuentra la laringe? Se encuentra localizada entre la faringe y la tráquea. Alberga las cuerdas vocales que se ubican por detrás del cartílago tiroideo y son la fuente de la voz. Comenzando a profundizar los conocimientos, empezaremos hablando de la faringe. Y cabe decir que es un conducto muscular situado delante de la columna vertebral y detrás de las coanas, cavidad vocal y laringe. Desde base de cráneo hasta el borde inferior de C6 o C7 se continúa con el esófago y es la encrucijada entre lo que es la vía aérea y digestiva. Tiene una forma de embudo incompleto en su parte anterior. Se continúa hacia abajo con el esófago, tiene una longitud aproximada entre 13 y 16 centímetros, con diámetro transversal de 4 centímetros y no más de 2 centímetros en el extremo inferior, con separación de 2 o 3 centímetros entre la pared anterior y posterior. Tiene 5 pares de músculos estriados y tiene músculos que se dividen en dos grupos, que son los constrictores y los elevadores. También podemos acotar en cuanto a las formas y dimensiones que su extremo superior se inserta en la base del cráneo por medio de un tracto fibroso central y dos laterales fuertemente adheridos. Y el extremo inferior se relaciona con la sexta vértebra cervical en su cara anterior y con la parte posterior del cartílago cricoides. En cuanto a sus relaciones, se puede decir que a nivel superior está en relación con el espacio maxilofaringio y su contenido. Tiene la carótida y yugular interna, el glosofaringio, el neumogástrico, el hipogloso, la parótida y la carótida externa y la yugular externa hacia adelante. A nivel inferior está en relación con el paquete vasculonervioso del cuello, el cuerpo del tiroides y sus pedículos vasculares. La faringe puede ser dividida en tres partes distintas. Tenemos primero la nasofaringe, es la más superior de todas lo que son las partes de la faringe. Se encuentra posterior a la cavidad nasal. Esta parte de la faringe sirve exclusivamente como pasaje de aire, por lo tanto se alinea con el epitelio respiratorio. Inferiormente, la óvula y el paladar blando se elevan durante el proceso de lo que es la deglución
permitiendo cerrar la nasofaringe y evitar que la comida que ingerimos ingrese a la cavidad nasal. La orofaringe se encuentra posterior a la cavidad oral y se comunica con ella mediante el istmo orofaringio. La orofaringe sirve como camino tanto para el aire que ingresa desde la nasofaringe como para la comida que ingresa por la cavidad oral. Por lo tanto, la orofaringe está revestida por un tipo de epitelio protector estratificado, escamoso, no queratinizado. Por último, tenemos la laringofaringe o hipofaringe. Es la parte más inferior de la misma y representa el punto en donde el sistema digestivo y respiratorio se divide. En su cara anterior, la laringofaringe continúa con la laringe, mientras que posteriormente continúa con el esófago. La nasofaringe también se llama faringe superior o rinofaringe, o también la epifaringe. Al arrancar de la parte posterior de la cavidad nasal, el techo de la faringe situado en la nasofaringe se llama cavum, donde se encuentran las amígdalas faringeas o adenoides. La nasofaringe está limitada por delante por las cuanas de las fosas nasales y por abajo por el velo del paladar. A ambos lados presenta el orificio que pone en contacto al oído medio con la pared lateral de la faringe a través de la trompa de Eustaquio. Detrás de este orificio se encuentra el receso faríngeo llamado fosita de Rosenmüller. En la pared posterior de la nasofaringe se aprecia el relieve del arco anterior del atlas o primera vértebra cervical. La orofaringe también se llama faringe media o bucofaringe, debido a que por delante de esta está ubicada la boca o cavidad oral a través del istmo de las fauces. Por arriba está limitada por el velo del paladar y por abajo por la epiglotis. En la orofaringe se encuentran las amígdalas palatinas o anginas, entre los pilares palatinos anteriores o glosopalatinos y posterior, faringopalatino. La laringofaringe también se llama hipofaringe o faringe inferior. Comprende las estructuras que rodean la laringe por debajo de la epiglotis, como los senos piriformes y el canal retrocricoideo, hasta el límite con el esófago. En medio de los senos piriformes o canales faringolaringeos se encuentra la entrada de la laringe, delimitada por los pliegues aritenoepiglóticos. Con respecto a la musculatura de la faringe se pueden hablar de dos grupos: el grupo de los elevadores y el grupo de los músculos constrictores. Al respecto de los músculos constrictores podemos hablar de tres músculos, que es el superior, medio e inferior. El músculo constrictor superior se inserta arriba por fuera en el ala interna de la apófisis pterigoides y también en su gancho. El ligamento pterigomandibular del proceso alveolar de la mandíbula sobre el extremo posterior de la línea del miloioidea. Las fibras se dirigen hacia atrás para insertarse en el rafe medio. También se prolonga a través de su fascia en el tubérculo faríngeo de la apófisis basilar del hueso occipital. Las fibras superiores se arquean debajo del elevador del velo del paladar y de la trompa de Eustaquio. El intervalo entre el límite superior de este músculo y la base del cráneo es cerrado por la fascia faríngea, conocido como el seno de Morgagni. El músculo constrictor medio es más pequeño que su predecesor. Se inserta en toda la longitud del asta mayor y el asta menor del ioides, además del ligamento estiloioideo. Las fibras más inferiores descienden debajo del constrictor inferior. Las fibras medias pasan transversalmente y las fibras superiores ascienden uniéndose con las del constrictor superior hacia atrás, se inserta en el rafe fibroso medio posterior. Con respecto al músculo constrictor inferior, se puede decir que es el más grueso de los tres. Se inserta a los lados del cartílago cricoides y tiroides. En el cartílago cricoides se inserta en el intervalo entre el cricotiroideo enfrente y la faceta articular para el cuerno inferior del cartílago del tiroides por detrás. En el cartílago de la tiroides se inserta por detrás de la línea oblicua. Hacia atrás se une medialmente con el músculo del lado opuesto en el rafe fibroso, que es la línea media posterior de la faringe. Las fibras inferiores son horizontales y continuas con las fibras circulares del esófago. El resto asciende aumentando la oblicuidad, continuándose con el constrictor medio.
En estos momentos tenemos una imagen con una proyección lateral y posterior en la que se puede visualizar con detalle cómo es la distribución de los músculos constrictores de la faringe. Como ya habíamos dicho, también tenemos los músculos elevadores. Eh, para los músculos elevadores o longitudinales de la faringe, también tenemos tres, que es el palatofaringio, el salpingofaringio y estilofaringio. El palatofaringio tiene un origen en el borde posterior del paladar, duro, la poneurosis palatina, y sus inserciones en el borde posterior del cartílago tiroides se interdigita con su homólogo contralateral. El salpingofaringio se origina en la parte inferior cartilaginosa de la tuba auditiva y sus inserciones se interdigita con el músculo palatofaringio. El estilofaringio se origina en la parte medial de la base del proceso estiloides del hueso temporal y concluye o se inserta en el pliegue glosoepiglótico lateral, en el borde posterior del cartílago tiroides, y sus fibras se interdigitan con los constrictores de la faringe. Como ya sabrán, bueno, elevan y dilatan la faringe en el proceso de la deglución. Su pared, conforman la pared lateral de la faringe en las porciones media e inferior. El estilofaringio, bueno, como ya habíamos dicho, va desde la apófisis estiloides hasta la poneurosis faringea lateral, al borde de la epiglotis, el cartílago tiroides y el cricoides. El palatofaringio es el pilar posterior del velo del paladar y desde la base de la óvula hasta la pared lateral faringe. La nasofaringe, cavum o epifaringe, como su nombre lo indica, es la porción nasal de la faringe y yace detrás de la nariz y por encima del paladar blando. Se comunica hacia abajo con la orofaringe y la laringofaringe. Es la única de las tres cavidades que permanece permeable, es decir, continuamente abierta al aire. Tiene como límite anterior, la pared anterior de la nasofaringe está limitada por la porción posterior e inferior del tabique nasal o vómer y comunica las fosas nasales por las cuanas. Como límite posterior, en la mucosa de la pared posterior se encuentra la apertura de la trompa de Eustaquio, comunicando la nasofaringe con el oído medio. Como límite superior de la nasofaringe viene dado por la base del cráneo, conformada por el cuerpo del hueso esfenoide, el peñasco del hueso temporal y se comunica con la apófisis basilar del hueso occipital. En los niños menores de 12 años la pared superior de la nasofaringe alberga las adenoides. Y como límite inferior, la cara inferior de la nasofaringe está compuesta solo por el tercio posterior e inferior del hueso palatino. La orofaringe es la parte de la garganta justo detrás de la boca, que comienza donde termina la cavidad oral. La orofaringe incluye la base de la lengua, el tercio posterior de la misma, el paladar blando, que es la parte posterior de la boca, las amígdalas, así como las paredes laterales y posteriores de la garganta. La cavidad oral y la orofaringe le ayudan a respirar, hablar, comer, masticar y tragar. Las glándulas salivares menores ubicadas en la cavidad oral y en la orofaringe producen la saliva que mantiene la boca y la garganta húmedas y ayuda a digerir los alimentos. La orofaringe, bucofaringe o mesofaringe, bueno, es la porción bucal de la faringe o garganta. Es una región anatómica que nace en la porción más posterior de la boca, desde el paladar blando hasta el hueso yoides. Incluye el tercio posterior de la lengua. Como ya habíamos dicho, en su cara anterior, la orofaringe limita con la cavidad bucal por medio de los pilares palatinos anteriores y posteriores y a cada lado con las amígdalas palatinas. Con respecto a las funciones, podemos decir que la orofaringe es también el lugar por donde transitan los alimentos líquidos y salivas al ser tragados desde la boca hacia el esófago. Junto con la boca, la orofaringe emite aire para la vocalización y expiración no nasal. Es la vía de paso de los alimentos durante el vómito y participa en la identificación del gusto. ¿Cuál es la importancia clínica? Miren, la exploración de la orofaringe se logra con la ayuda de un depresor de la lengua para examinar el tamaño y configuración de las amígdalas
y la integridad de la pared posterior de la faringe, así como la presencia de goteo nasal, que es el signo de una rinitis. Al tocar las paredes posterior y laterales se desencadena el reflejo nauseoso, con lo que se comprueba la integridad de los nervios glosofaringio y vago. Las biopsias de la orofaringe se obtienen con anestésico local y se extrae un segmento del tejido sospechoso. Se indican biopsias de este tipo en los casos de úlceras que haya que sospechar de una histoplasmosis, candidiasis o una lesión cancerosa o precancerosa como es la leucoplaquia. La laringofaringe o hipofaringe es la porción más baja de la faringe y la región anatómica que comunica la garganta con el esófago. De modo que en la laringofaringe desembocan dos tubos anatómicos, la laringe en la parte anterior y el esófago en la parte posterior. Con respecto a sus límites, podemos decir que la laringofaringe se comunica con la nasofaringe a través de un agujero delimitado por el pilar posterior y borde libre del velo del paladar. El borde inferior de la laringofaringe se continúa con el borde superior de la laringe y el orificio del esófago con un pliegue de mucosa. Con respecto a la importancia clínica de esta zona, miren, la exploración de la laringofaringe se logra con ayuda de un laringoscopio o por esofagoscopia. Se puede visualizar la región con el uso de un espejillo apoyado sobre el velo del paladar, alando la lengua fuera de la boca. Por lo general se desea examinar la configuración de los senos piriformes. Para recorrer la laringofaringe y penetrar la laringe se usa un fibroscopio flexible con anestesia tópica. Con respecto a su estructura, la superficie interna de la faringe está recubierta por una mucosa con abundantes folículos linfoides, que se continúa con las de las fosas nasales, la de la boca y la de la laringe. Hablando de la capa fibrosa, podemos decir que es el elemento principal de la aponeurosis faríngea. Esta da la forma a la faringe. En ella toma sus inserciones la misma y las fibras musculares se fijan en parte. Su extremidad superior se fija en la apófisis basilar del occipital y a los lados en el vértice del peñasco. Y los bordes se insertan de arriba a abajo en la apófisis pterigoide más abajo del dioides. En la presente lámina se puede visualizar de forma esquemática lo que habíamos hablado anteriormente con relación a lo que son los músculos de la faringe, que son músculos estriados bilaterales, y tenemos tres grupos de músculos constrictores y dos músculos elevadores. De los músculos constrictores habíamos hablado del constrictor superior, medio e inferior, y los músculos elevadores está el palatofaringio, que es el velo del paladar, el músculo estilofaringio y el músculo salpingofaringio. En la presente imagen se visualiza lo concerniente a lo que estamos hablando con respecto a la capa muscular, que está formada por los músculos aplicados sobre la capa externa de la aponeurosis faríngea. Habíamos hablado de los músculos constrictores y elevadores. Los constrictores serían el constrictor superior, medio e inferior, y los elevadores el estilofaringio y el faringoestafilino. En la presente lámina se localiza por numeración la ubicación exacta de cada uno de ellos. Con esta imagen seguimos reforzando los conocimientos en donde visualizamos la distribución de los músculos constrictores, donde tenemos el superior que nace de la parte inferior de la ala interna de la apófisis pterigoides, el medio se origina en el borde posterior del asta menor del hueso ioides y en la cara superior del asta mayor, y el inferior consta de tres haces musculares, el tiroideo, cricotiroideo y cricoideo. Con esta imagen posterior de la faringe podemos seguir reforzando la distribución de los músculos de los que ya habíamos mencionado. Asimismo, con esta lámina podemos visualizar una vista lateral de la faringe y la distribución de los músculos que ya habíamos estudiado. Ahora vamos a hablar de la vascularización e inervación de la faringe. Con respecto a la irrigación, podemos decir que está comandada por lo que es la arteria carótida externa y sus ramas.
Tenemos la arteria tonsilar, que es la arteria facial, la arteria palatina ascendente, que también es otra rama de la arteria facial. Tenemos la arteria faríngea ascendente, que es rama de la carótida externa. Tenemos la arteria palatina descendente, que es rama de la arteria maxilar. Y tenemos la arteria lingual dorsal, rama de la arteria lingual. Con respecto a las venas, podemos decir que proviene de los plexos mucosos profundos que emergen venas reunidas, venas del canal pterigoideo, faciales, linguales, en dirección a la yugular interna. Con respecto al drenaje linfático, se puede decir que los eferentes de los plexos submucosos y musculares adoptan tres direcciones diferentes: posterior, lateral y anteroinferior. Los posteriores son los nódulos linfáticos retrofaringios. A nivel lateral se ubican los nodos linfáticos yugulodigástricos, y a nivel anteroinferior más o menos mezclados a los que son los vasos linfáticos. El tejido linfoideo de esta región se agrupa en formaciones denominadas amígdalas. En torno al orificio del istmo de las fauces hay unas amígdalas faringias, dos amígdalas tubáricas en torno al orificio de la trompa, dos amígdalas palatinas y una amígdala lingual. En conjunto forman el denominado anillo amigdalino de Waldeyer, que cumple una función de defensa inmunitaria en torno a la principal vía de entrada de microorganismos a nuestro cuerpo. La hipertrofia del tejido linfoide de la amígdala faríngea por infección crónica, conocido como adenoides, conlleva la obstrucción parcial o total de las cuanas y de los orificios de las trompas, con las consiguientes alteraciones respiratorias y otológicas, por lo que es frecuente la extirpación quirúrgica de este tejido. Ahora vamos a profundizar un poco más la información con respecto a lo que es el anillo de Waldeyer, el cual ya habíamos hablado que está conformado por varias amígdalas. Tenemos la amígdala faríngea, que en los niños suele estar hiperplasia o agrandadas de tamaños, y cuando provocan insuficiencia respiratoria nasal suelen extirparse. Tenemos también las amígdalas tubáricas, también llamadas las amígdalas de Gerlach, y se encuentran rodeando el extremo faríngeo de la trompa de Eustaquio. Tenemos las amígdalas palatinas, también se les llama tónsila. Está situada a ambos lados del istmo de las fauces, en la entrada de la orofaringe, entre los pilares del velo del paladar, y son las típicas anginas que cuando se inflaman e infectan se denomina amigdalitis. Y tenemos la amígdala lingual, que es el conjunto del tejido linfoide más voluminoso de la faringe y está situado en la base de la lengua. La presente lámina nos muestra una imagen posterior de la faringe, donde se visualiza la ubicación anatómica de las diversas amígdalas que hemos nombrado y estudiado con anterioridad. La inervación de la faringe viene dada por tres tipos de nervios, que son los nervios sensitivos, los motores y los vegetativos. Con respecto a los nervios sensitivos, se puede decir que proceden del vago, que son los nervios laríngeo superior e inferior. También provienen del trigémino, como el nervio faríngeo, y el glosofaríngeo para el arco posterior del velo palatino. Con respecto a los nervios motores, se puede decir que provienen del plexo faríngeo, a cuya formación contribuyen los nervios glosofaríngeo vago y accesorio. El nervio glosofaríngeo inerva el músculo estilofaríngeo. Y la inervación vegetativa proviene del plexo faríngeo, del cual llegan las ramas originadas en el ganglio cervical superior del nervio simpático. Vamos a hablar ahora un poco de lo que corresponde a la anatomía funcional. Hablando de la anatomía funcional de la faringe, tenemos que hablar del proceso de la deglución, el cual es un proceso motor complejo, de carácter voluntario, pero que conlleva una serie de actos motores automáticos. Tiene lugar al final de la masticación, excepto para los líquidos, y está destinada a orientar los alimentos hacia el esófago. Distinguimos dos fases en el proceso de la deglución, una bucal y otra faríngea. La fase bucal comienza cuando los alimentos ya han sido convenientemente masticados y ensalivados, y el bolo alimenticio tiene una consistencia apropiada. Se produce una serie
de cierres de las arcadas dentarias con relajación del istmo de las fauces y una elevación de la lengua que va aplastándose contra el paladar progresivamente de adelante hacia atrás, empujando el bolo alimenticio hasta que sobrepasa el istmo de las fauces. A partir de este momento empieza la fase faríngea, que debe conducir el bolo hacia el esófago. En primer lugar, se produce una contracción de los músculos de los pilares del paladar y una elevación de la lengua que hace que el istmo de las fauces se cierre e impide el retroceso del alimento a la boca. Simultáneamente el velo del paladar se eleva y se tensa al mismo tiempo que el constrictor superior de la faringe y el paratofaringio estrechan la transición entre la rino y la orofaringe. En conjunto con el velo del paladar taponan completamente esta comunicación e impiden que el alimento progrese hacia las fosas nasales. El último periodo es una elevación en bloque de la faringe y la creación de una onda peristáltica de contracción que va precedida de otra de relajación en los músculos constrictores que progresa de arriba hacia abajo y que hace que el alimento progrese hacia la parte inferior de la faringe. En esta fase, la elevación de la laringe, junto con el empuje que hace el bolo alimenticio sobre la epiglotis, hace que ésta descienda y tape el brocal laringio, impidiendo el paso de los alimentos a la vía aérea. Este periodo concluye con la relajación del esfínter existente en la transición faringoesofágica y el ingreso del bolo alimenticio en el esófago, a partir de lo cual el acto de la deglución pasa a ser totalmente automático y no puede ser detenido voluntariamente. Pasamos entonces a estudiar la laringe. La laringe es un órgano tubular constituido por varios cartílagos que comunica la faringe con la tráquea. Su función principal es filtrar el aire inspirado y permitirle el paso hacia la tráquea y los pulmones, y se cierra para no permitir el paso de comida durante la deglución, si la propia no la ha deseado. En fonética, considerada como una de las dos partes de la voz junto a la faringe, está mantenida en su posición por los músculos extrínsecos e intrínsecos y cubierta en su lumen por una membrana mucosa con repliegues característicos que se describen más adelante. Su parte media se sitúa a nivel de la cuarta o quinta vértebra cervical en el adulto, comunicándose hacia arriba con la faringe y hacia abajo con la tráquea. Siguiendo la laringofaringe, la siguiente y última porción del tracto respiratorio superior es la parte superior de la laringe. La laringe es una estructura completamente hueca que se encuentra anterior al esófago. Está soportada por un intricado esqueleto cartilaginoso conectado por membranas, ligamentos y músculos asociados. Por encima de las cuerdas vocales, la laringe se encuentra revestida por epitelio escamoso estratificado, como el de la laringofaringe. Por debajo de las cuerdas vocales, este epitelio cambia hacia un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con células caliciformes, como es similar al epitelio respiratorio. Aparte de su función principal de conducir aire, la laringe también resguarda las cuerdas vocales, las cuales son muy importantes para la producción de la voz. La epiglotis cierra la entrada laringea durante la deglución para evitar que los alimentos o líquidos entren en el tracto respiratorio inferior. La laringe es un órgano tubular. La pared de la laringe está compuesta por 9 piezas de cartílagos. 3 son impares, como es el cartílago tiroides, la epiglotis y el cartílago cricoides. Y 3 son pares, el cartílago aritenoides, cuneiformes y corniculado. Además comunica la laringe con la tráquea y se halla delante de aquella. Es una estructura músculo-cartilaginosa situada en la parte anterior del cuello, a la altura de las vértebras cervicales C3, C4, C5 y C6. Está formada por el hueso ioides y por los cartílagos tiroides, cricoides, aritenoides, corniculados, cuneiformes, la epiglotis y por 4 pares laterales, todos ellos articulados, revestidos de mucosas y movidos por músculos. La laringe es la parte superior de la tráquea, adaptada a las necesidades de la fonación o emisión de la voz. Es el órgano de la fonación, pues contiene las cuerdas vocales superiores o falsas, también llamados los pliegues vestibulares,
en las inferiores o verdaderas, también llamadas los pliegues vocales. El término pliegues es el que se usa según la terminología anatómica internacional. Los pliegues están separados por el ventrículo laringio. Reforzando la información con respecto a la constitución de la laringe, volvemos a decir que consta de 9 cartílagos, 3 impares y 3 pares. De los impares tenemos el cricoides, el tiroides y la epiglotis. De los pares tenemos el aritenoides, el corniculado de Santorini y el cuneiforme de Gruisberg. Con respecto al cartílago cricoides, podemos decir que está sobrepuesto a la tráquea. Vale decir que es el primer anillo traqueal modificado para soportar la laringe propiamente dicha. Tiene la forma de anillo con arco anterior y sello posterior. Sobre el arco se articulan de ambos lados los cuernos inferiores del cartílago tiroides. El cartílago tiroides tiene la forma de libro abierto hacia atrás. Está formado por 2 láminas cuadrangulares que convergen por delante y por debajo. En el varón se une en ángulo agudo cuyo punto anterior más elevado forma relieve por debajo de la piel, constituyendo la prominencia laringea la manzana de Adán. En la mayor de las 2 láminas forman un arco abierto, de modo que al converger en el centro la prominencia laringea apenas se percibe. La epiglotis es un fibra cartílago impar medio situado por debajo del orificio superior de la laringe, sobre el cual desciende a modo de opérculo cuando la laringe en el acto de la deglución se aplica contra la base de la lengua. Está unida al borde posterior del hueso hioides por una delgada membrana, que es la membrana iodoepiglótica. Los cartílagos aritenoides están situados sobre los ángulos superiores o parte ancha del cricoides a ambos lados de la línea media. Tienen forma de pirámide triangular, cuyo vértice superior es libre y cuya base descansa sobre el cricoides. En la base presenta 2 apófisis, una anterior, apófisis vocal, que da la inserción a la cuerda vocal, y otra externa, que es la apófisis muscular, porque en ella se insertan los músculos motores del cartílago. Tenemos el cartílago cuneiforme corniculado de Santorini, que son 2 pequeños núcleos situados en el ápice de la cara ariteroides. Su forma es de un pequeño cuerno o cono, cuya base descansa sobre el vértice del cartílago del aritenoides y su vértice encorvado hacia adelante y atrás. Por último tenemos los cartílagos cuneiformes o de Gruisberg, que son inconstantes y sin función conocida, situados en los repliegues aritenoepiglóticos. Entonces reforzamos con que la laringe es el órgano para la fonación y que forma parte de las vías aéreas. Es un órgano impar situado en la parte anterior del cuello y se continúa con la parte superior de la tráquea. En su estructura, para su conformación anatómica, tenemos que está conformado por un esqueleto fibrocartilaginoso, representado por el tiroides, cricoides, epiglotis, aritenoides y accesorios. Y presenta en su zona media un estrechamiento que es el músculo aponeurótico, en este caso sería la glotis. Con respecto a la situación de la laringe, se puede decir que sus límites son anterior, póstero, superior e inferior. A nivel anterior con el hueso hioides y con la base de la lengua, con los que se enlaza y sigue en todos sus movimientos. Como límite póstero superior con la faringe, con la que se comunica con una gran abertura en la parte superior y con el esófago en la parte más posterior. Y a nivel de límite inferior con la tráquea, con la que también se comunica. La laringe se encuentra situada en la porción anterior del cuello y mide aproximadamente 5 centímetros de longitud, siendo más corta y cefálica en las mujeres y especialmente en los niños. Se relaciona con los cuerpos vertebrales desde C3 hasta C6. El hueso hioides tiene un cuerpo central, 2 cuerpos mayores y 2 menores. Su fijación con la laringe viene dada por la membrana tiroidea y los músculos extrínsecos, y está suspendido a base de cráneo por los ligamentos estiloioideos. Para el hueso hioides, las fijaciones son en la porción medial terminal del constrictor medio y ligamento estiloioideo para el cuerpo menor. Tenemos el constrictor menor y músculo hiogloso para el cuerpo mayor. La lengua, que es el genioideo y geniogloso y miloioideo a nivel superior anterior. El tendón digástrico anterolateral del cuerpo mayor
y infrayoideos, que es el externo ovotiroideo, en la porción inferior que deprimen la ioides. En cuanto a su estructura, podemos repasar que es un esqueleto cartilaginoso que tiene sus articulaciones, tiene una capa fibrosa elástica, su parte de su estructura está conformada por músculos, la mucosa y los vasos y nervios. A nivel del esqueleto, habíamos hablado que el esqueleto es cartilaginoso formado por 6 cartílagos, 3 pares y 3 impares. De los pares teníamos la epiglotis, la tiroides y el cricoides, y los impares teníamos el aritenoides, los cartílagos corniculados de Santorini y los cartílagos cuneiformes o de Brisbane. En la presente gráfica se evalúa la estructura a nivel interno y se puede visualizar la distribución de lo que son los cartílagos aritenoides con respecto a las cuerdas vocales, su cobertura con el cartílago tiroides y el cricoides. En la presente imagen se puede visualizar desarticulados todos los cartílagos que conforman la estructura. Se puede visualizar la epiglotis, la tiroides, los cartílagos corniculados, los cuneiformes, los cartílagos aritenoides y el cartílago cricoides. En la presente imagen se visualiza todo lo que es la laringe con una toma lateral en la que se visualiza la distribución de los diversos cartílagos que la conforman, donde tenemos el yoides, la epiglotis, el cartílago tiroides, los cartílagos aritenoides y el cricoides. Con respecto a los cartílagos podemos seguir profundizando, y es que el tiroides tiene forma de escudo, de donde viene su nombre. Está compuesto por 2 alas unidas anteriormente con cierta inclinación. Hacia posterior, cada ala tiene un cuerno superior y uno inferior que se articula con el cartílago cricoides. El cartílago cricoides está ubicado debajo del tiroides. Tiene forma de anillo de sello por la parte ancha hacia atrás. Se ubica a nivel de C6, C7 en el adulto y a nivel de C3 y C4 en el lactante. Constituye el único anillo completo de toda la vía aérea. Se articula hacia arriba con el cartílago tiroides y ambos cartílagos aritenoides, y hacia abajo con la tráquea. Los cartílagos aritenoides son cartílagos pares que tienen forma piramidal. Se encuentran sobre el borde superior de la lámina del cricoides. El corniculado es un cartílago par que se ubica entre los aritenoides. Los cuneiformes son pequeños cartílagos par en el espesor del repliegue aritenoepiglótico. Y el triticio, que es un pequeño cartílago elástico par inconstante ubicado en la parte lateral del ligamento tiroidoideo. Tenemos la presente imagen con una vista posterior de la laringe, en la que se visualiza toda la disposición de los diversos cartílagos, su unión, y al mismo tiempo también una vista igualmente posterior en la que se desarticulan todos los cartílagos y su disposición como relación directa. Igualmente la presente imagen sirve para observar con una vista posterior la laringe y las diversas estructuras y conformación de todo lo que son los cartílagos que la estructuran, con toda la visualización de la epiglotis, el cartílago yoides, las membranas, cartílago tiroides, cartílago aritenoides, el cartílago cricoides y su relación con la tráquea. Seguimos detallando al respecto de la estructura de la laringe y hablamos de la epiglotis, en la que tiene una base libre, en su cara anterior es cóncava de arriba hacia abajo, convexa transversalmente, a nivel de la cara posterior es cóncava transversalmente y convexa de arriba abajo. Sus bordes dan inserción a los repliegues aritenoepiglóticos.
A nivel de lo que es el cartílago tiroides, se puede hablar de una cara anterior que presenta en la línea media una prominencia laríngea, que sería la manzana de Adán, como ya lo habíamos dicho previamente. A nivel de las caras laterales existen las crestas fibrosas oblicuas, que se dirigen oblicuamente en sentido inferior y anterior, terminando en dos tubérculos, uno superior y otro inferior. Así divide la superficie lateral en dos partes, una anterior relacionada con el músculo tiroideo y una posterior donde se inserta la porción tirofaringea del constrictor inferior. Tiene una cara posterior con ángulo entrante en el que se insertan de arriba abajo el vértice de la epiglotis, cuerdas vocales superiores, cuerdas vocales inferiores, el músculo tiroaritenoideo. Y tenemos un borde superior que da inserción a la membrana tiroidoidea. Para su borde inferior se dice que se presta inserción a la membrana cricotiroidea, y el borde posterior miran hacia la columna vertebral. La superior, el asta mayor de la tiroides, se articula con el asta mayor del hueso hioides, y la inferior, que es el asta menor, se articula con las caras laterales del cricoides. Profundizando a nivel anatómico con respecto al cricoides, se puede decir que tiene una superficie interna que se continúa con la de la tráquea y una superficie externa que presenta por delante una cresta. A su lado se inserta el músculo cricotiroideo. Por detrás una cresta que a cada lado de la cual se inserta el músculo cricoaritenoideo posterior. A los lados una superficie articular plana para las astas menores del cartílago tiroides. Tiene un borde superior inclinado de arriba a abajo y de detrás hacia adelante, que da inserción por delante a la membrana cricotiroidea y por los lados al músculo cricoaritenoideo lateral. Y tiene un borde inferior que se articula con el primer anillo traqueal. Los cartílagos aritenoides son dos, situados en la parte superior del borde superior del cricoides. Sobre estos cartílagos se insertan las cuatro cuerdas vocales. La base se articula con el borde superior del cricoides. Una parte de esta forma saliente en la cavidad de la laringe, la apófisis interna o anterior, mientras que el resto forma saliente hacia afuera, apófisis externa o posterior. Tiene su apófisis interna, en donde se inserta la cuerda vocal inferior, y la apófisis externa, que da inserción a los músculos cricoaritenoideos posterior y lateral. Tiene un vértice coronado por el cartílago de Santorini, cara posterior que presta inserción al músculo aritenoideo, cara anterior que ofrece una depresión sobre la que se inserta la cuerda vocal superior. El movimiento, los aritenoides presentan movimientos de báscula, en el cual una de las apófisis de la base del cartílago se dirige en sentido contrario a la otra. Cuando las apófisis externas del cartílago se dirigen hacia abajo, la interna se va hacia arriba, y cuando las apófisis externas del cartílago se dirigen hacia adentro, la interna se va hacia afuera. Los cartílagos corniculados o de Santorini son dos pequeños núcleos cartilaginosos del tamaño de un grano de mijo, articulados con el vértice del cartílago aritenoides y frecuentemente soldados con dicho cartílago. Los cartílagos cuneiformes de Weisberg no son constantes. Cuando los hay, están representados por dos núcleos situados en el espesor de los repliegues aritenoepiglóticos, en el centro de su borde libre. Con respecto a la conformación interna de la laringe, se puede decir que la cavidad de la laringe ofrece en su mitad un espacio estrecho, que es la glotis. Por encima de ella se encuentra el vestíbulo de la laringe o porción supraglótica. Por debajo se ve la porción infraglótica. Y la glotis es el espacio comprendido entre las dos cuerdas vocales. Tiene la forma de hendidura anteroposterior, y cuando las cuerdas vocales se separan durante la fonación ofrece una forma triangular de base posterior. Su extremidad posterior se fija en una depresión de la cara anterior del aritenoides. Su borde libre inferior forma el borde superior del orificio del ventrículo de la laringe. Con respecto a las cuerdas inferiores verdaderas o pliegue vocal, derecha e izquierda se aproximan más a la línea media. Su extremidad anterior se inserta por debajo de las superiores,
en el ángulo entrante del cartílago tiroides sobre un tubérculo cartilaginoso común a las cuerdas derecha e izquierda. Su extremidad posterior se inserta en la apófisis interna o anterior del cartílago ariteroides. La cuerda vocal inferior se relaciona con su cara externa con el músculo tiroaritenoideo. Siguiendo con la conformación interna, se puede decir que el diámetro anteroposterior varía entre hombres y mujeres. Para el hombre es de 20 a 24 milímetros y para la mujer de 16 a 18 milímetros. Con respecto a la división, la glotis no solo ocupa el intersticio de las cuerdas vocales, sino que también es el que separa los dos cartílagos ariteroides. Luego se divide en dos partes: interligamentosa o glotis vocal e intercartilaginosa o glotis respiratoria. Las cuerdas vocales o cintas vocales son dos repliegues de mucosa que recubren la superficie de un ligamento. El ligamento de las cuerdas vocales. Tenemos las cuerdas vocales superiores, falsas o pliegue vestibular, derecho e izquierda. Se inserta por su proximidad anterior en el ángulo entrante del cartílago tiroides, 3 milímetros por encima de las inferiores. Con respecto a las articulaciones, se puede decir que las piezas de la laringe son móviles y articuladas entre sí. Entre el tiroides y el cricoides existe una membrana fibrosa que va desde el borde superior del cricoides al borde inferior del tiroides, que es la membrana cricotiroidea. Entre el aritenoides y el cricoides hay una cápsula fibrosa laxa que permite a los aritenoides hacer movimientos muy extensos. Con respecto a las membranas y los ligamentos de la laringe, podemos decir que tenemos ligamentos intrínsecos, donde tenemos la membrana elástica, la membrana cuadrangular, el cono elástico y el ligamento vocal. Están los extrínsecos, que unen los cartílagos a las estructuras adyacentes y a los otros cartílagos. Además cierran las estructuras de la laringe. Se consideran la membrana tiroideoidea, la membrana cricotiroidea, los ligamentos cricotraqueales y los ligamentos tiroepiglóticos. Los intrínsecos unen a los cartílagos de la laringe entre sí. Juegan un rol importante en limitar la diseminación del cáncer laringio. Tenemos la membrana elástica, estructura fibrosa debajo de la mucosa, dividida en una parte superior o membrana cuadrangular y una inferior o membrana cricovocal, llamada también cono elástico. El ligamento cricotiroideo mediano corresponde a un engrosamiento del cono elástico y el ligamento vocal es el borde superior del cono elástico. En cuanto a los ligamentos extrínsecos, se puede hablar de la membrana tiroideoidea, que va desde el hueso hioides a la escotadura tiroidea y tiene los ligamentos tiroepiglóticos. Y está la membrana cricotiroidea, que es el ligamento cricotraqueal. Va desde el borde inferior del cartílago cricoides al primer anillo traqueal. Con respecto a los músculos, se puede enumerar que tiene músculo cricotiroideo, el músculo tiroaretiroideo, ligamento vocal, cartílago tiroides, apófisis vocal del cartílago aritenoides, apófisis muscular del cartílago aritenoides, cartílago cricoides, músculo interaritenoideo, músculo cricoaritenoideo posterior y el músculo cricoaritenoideo lateral. Con las presentes imágenes podemos seguir el repaso de lo que ya se había hablado con anterioridad. En este caso sería con los músculos, ya que en el caso del cartílago de la laringe son 12 músculos en total, 5 pares y 2 impares. Con respecto a los músculos pares, tenemos el músculo cricotiroideo. El músculo cricotiroideo es un músculo de la laringe, par triangular de vértice superior, se inserta por debajo en la cara anterior del cartílago cricoides, por arriba en el borde inferior y cara anterior y posterior del cartílago tiroides. Lo inerva el nervio laringeo superior y lo irriga la arteria laringe externa o rama cricotiroidea, rama de la tiroidea superior. Su función es vascular, el tiroides hacia adelante y tensor de las cuerdas vocales.
como otro músculo par tenemos el músculo cricoaritenoideo posterior, que el músculo cricoaritenoideo posterior es un músculo que se encuentra en la laringe y cuya función es dilatar la glotis. Está también el músculo cricoaritenoideo lateral, que es un músculo localizado en la laringe y cuya función es la de constreñir la glotis. Está el músculo tiroaritenoides o tiroaritenoideo. Es un músculo ancho y delgado que se encuentra paralelo con y lateral a las cuerdas vocales y que sostiene la pared del ventrículo y su apéndice. Funciona para relajar los pliegues vocales. Y está el músculo ariepiglótico. Junto con el aritenoideo oblicuo realza la función de lo que es la depresión de la epiglotis. Tenemos también los músculos impares. Ahí tenemos dos, tenemos el músculo interaritenoideo o aritenoideo oblicuo. La contracción de este músculo del aritenoideo oblicuo causa la aproximación de los cartílagos aritenoides, que sería como cerrar la hendidura glótica. El músculo ariepiglótico, junto con el aritenoides oblicuo y el aritenoideo, funcionan como un esfínter y cierran la laringe al tragar o al producir la tos. También tenemos como otro músculo impar el músculo aritenoideo transverso, que su función es la de constrictor de la glotis. Con respecto a la zona supraglótica, se puede decir que su borde superior es el aditus o margen laringio. Está constituido por el borde superior de la epiglotis, los repliegues aritenoepiglóticos y bordes superiores de los cartílagos corniculados y aritenoides. Se prolonga en forma de embudo limitado lateralmente por el ligamento cuadrangular hasta las bandas ventriculares o cuerdas vocales falsas que forman los ligamentos tiroaritenoideos superiores, formando el vestíbulo laríngeo. Por debajo de las bandas existe una hendidura denominada ventrículo de Morgagni. En este lugar se pueden generar los laringoceles. Y el suelo del ventrículo corresponde a las cuerdas vocales y delimita el nivel glótico. La zona glótica es la zona comprendida entre los dos ligamentos vocales. Corresponde al paso más estrecho de la laringe, la parte anterior denominada comisura anterior, que es donde se unen los ligamentos de las cuerdas vocales, y la comisura posterior es cartilaginosa y está formada por los aritenoides. La presente imagen sirve para la realización de un comparativo en cuanto a la visualización de las cuerdas vocales a nivel esquemático con respecto a la visualización de las mismas en vivo, en el paciente. La zona subglótica es la más baja de la laringe y se extiende desde la glotia a la parte más inferior del cricoide, donde comienza la tráquea. La presente imagen es una toma posterior y con proyección lateral de la laringe, donde se visualiza toda la disposición muscular de los cartílagos y ligamentos y articulaciones en sí. La irrigación de la laringe viene dada por las principales arterias que riegan la misma, que son la laringe superior, rama de la arteria tiroidea superior, que a su vez es la rama de la arteria carótida externa, y la arteria laringea inferior, rama de la arteria tiroidea inferior, que es normal de la arteria tirocervical y de la arteria subclavia. Está la arteria laringea superior acompañando a la rama interna del nervio homónimo, y igualmente la arteria laringea inferior acompaña al nervio homónimo. Del cartílago tiroides para arriba por la arteria laríngica craneal, rama de la carótida externa, la irrigación venosa por la tiroidea superior que drenan de la yugular interna. Del cricoides para abajo por la arteria laríngica caudal, rama de la arteria subclavia, y la irrigación venosa a cargo del tronco venoso brachiocefálico. La laringe superior de la tiroidea superior, la laringe inferior de la tiroidea inferior y la laringe posterior de la faringe inferior.
Con respecto a la inervación, se puede decir que está dada por dos nervios, el nervio laríngeo superior e inferior. El nervio laríngeo superior es el principal nervio vasomotor secretor, sensitivo y motor. Luego que sale del vago se bifurca en dos ramas. La externa se dirige hacia abajo para inervar al músculo cricotiroideo. La rama interna atraviesa la membrana tiroidea para inervar la mucosa de la laringe y epiglotis. Con respecto al nervio laríngeo inferior, se puede decir que está encargado de la función motora y se separa del vago a diferente nivel en cada lado. En el derecho lo hace a la altura de la arteria subclavia, pasando por debajo de ella y ascendiendo por el surco que existe entre la tráquea y el esófago, hasta alcanzar el cartílago cricoides, dividiéndose en dos ramas, anterior y posterior. En el lado izquierdo se separa del vago, en el cruce con el callado aórtico, pasando por debajo de él y ascendiendo hasta la laringe. Se puede ver en forma esquemática toda la distribución de lo que es el nervio laríngeo superior, donde tenemos su rama interna que es sensitiva y la rama externa que es con el cricotiroideo, el nervio laríngeo recurrente que es la rama motora para el resto de la musculatura. Aquí podemos reforzar la información dada, a que la inervación para la laringe está dada por los nervios procedentes del décimo y el undécimo par craneal, donde tenemos el laringio superior que penetra en la mucosa de la faringe enviando el filete motor laringio externo al músculo cricotiroideo, y el laringio inferior o recurrente va hacia los músculos restantes. Con respecto al drenaje linfático, se dice que la red capilar linfática de la región supraglótica está más o menos separada de la región infraglótica por la escasez de trama linfática en los bordes de los pliegues vocales. La red supraglótica desagua principalmente a los ganglios del grupo cervical superior profundo y la red infraglótica desemboca en los ganglios inferiores del grupo cervical superior profundo. En cuanto a las funciones de la laringe, ya hemos hablado con anterioridad, podemos recapitular en las que tenemos una función protectora, una función respiratoria, función circulatoria, función de fijación, función deglutatoria, función tusígena y de expectoración, función fonética y función emotiva. También tenemos funciones de protección, ya que actúa como un esfínter evitando la entrada de cualquier cosa o objeto extraño a la vía aérea, excepto el aire, a través del cierre del vestíbulo laríngeo y de la glotis. Tiene la función de respiración, ya que hace dilatación activa de la apertura laríngea, y función de fonación, ya que hace que se suscite la vibración de las cuerdas vocales, la cual es modulada por el aparato articulatorio y la caja de resonancia, nariz, boca y faringe. Con respecto a las articulaciones de la laringe con otras estructuras, podemos hablar de ligamentos y membranas, donde tenemos el tiroideo, que es la membrana tiroidea. Tenemos la unión de tiroides epiglotis con el ligamento tiroepiglótico, con cricoides aritenoides que rotan y se encargan de abrir y cerrar la glotis, y con la membrana cricotiroidea que tensa y relaja las cuerdas vocales. Vamos a pasar a hablar ahora de la glándula tiroides. La glándula tiroides de la glandulum, que es bellota pequeña en forma de escudo, es una glándula endocrina situada debajo de la nuez de Adán o de la manzana de Adán, junto al cartílago tiroides sobre la tráquea. Pesa entre 15 y 30 gramos en el adulto y está constituida por dos lóbulos en forma de mariposa a ambos lados de la tráquea, ambos lóbulos unidos por el istmo. La glándula tiroides regula el metabolismo del cuerpo y regula la sensibilidad del cuerpo a otras hormonas. La tiroides tiene una cápsula fibrosa que la cubre totalmente y envía tabiques interiormente que le dan el aspecto lobuloso a su parénquima. Además, la aponeurosis cervical profunda se divide en dos capas, cubriendo a la tiroides en sentido anterior y posterior, dándole un aspecto de pseudocápsula, que es el plano de disección usado por los cirujanos.
La tiroides tiene la forma de una mariposa, de color gris rosada, y está compuesta por dos lóbulos, que asemejan las alas de una mariposa, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, conectados por el istmo. La mayor parte de las veces el lóbulo piramidal sale del lado izquierdo del istmo, algunas veces del centro y pocas del lado derecho. La glándula está situada en la parte frontal del cuello, a la altura de las vértebras C5 y T1, junto al cartílago tiroides. Yace sobre la tráquea que rodea hasta alcanzar posteriormente al esófago y está cubierta por la musculatura pterigoidea. El músculo platisma, antiguamente llamado músculo cutáneo del cuello, el tejido subcutáneo y la piel. Durante el proceso de la deglución, la glándula tiroides se mueve, perdiendo su relación con las vértebras. La glándula tiroides se adhiere por su cara posterior al cartílago cricoides mediante el ligamento medio de Gruber. La tiroides está recubierta por una vaina aponeurótica denominada cápsula de la glándula tiroides, que ayuda a mantener la glándula en su posición. La porción más externa de la cápsula de la tiroides se continúa con la aponeurosis cervical media, que separa la celda subcutánea anterior de los músculos rectos tiroideos y hacia atrás con la vaina carotidia. La glándula tiroides es recubierta en su cara anterior por los músculos infraioideos y lateralmente por el músculo esternocleidomastoideo. Por su cara posterior, la glándula está fijada a los cartílagos tiroides y traqueal y al músculo cricofaringio por medio de un engrosamiento de la aponeurosis que forma el ligamento suspensorio de Berry. La glándula tiroides es irrigada por cuatro arterias, dos arterias tiroideas superiores, que es la primera ramificación de la arteria carótida externa, irriga principalmente la parte superior de la cara de la glándula, y dos arterias tiroideas inferiores, que es la rama principal del tronco tirocervical, que se deriva de la arteria subclavia. Ambas forman una anastomosis dentro de la glándula para una circulación entre la arteria subclavia y la carótida externa. El flujo sanguíneo de la glándula es muy alto en relación a su tamaño. En el 10% de las personas existe una tercera arteria denominada la arteria tiroidea IMA, media o de Neubauer, proveniente del callado aórtico o del tronco brachiocefálico. Hay tres venas principales que drenan la tiroides: la vena tiroidea superiores, las medias e inferiores, que desembocan en las venas yugulares internas, formando un rico plexo alrededor de la glándula. Las superiores y medias drenan en la vena yugular interna y las inferiores drenan en el tronco brachiocefálico. Los linfáticos forman alrededor de la glándula un plexo paratiroideo. Los troncos que parten de él se dividen en linfáticos descendentes, que terminan en ganglios situados delante de la tráquea y encima del timo, y en los linfáticos ascendentes. Los medios terminan en uno o dos ganglios prelaringios y los laterales en los ganglios laterales del cuello. Hay tres tipos de nódulos: los prelaringios, que drenan en los nódulos linfáticos superiores, los pretraquiales y paratraquiales, que drenan en los nódulos cervicales profundos inferiores. Y la inervación es de dos tipos: simpática y parasimpática. La simpática proviene del simpático cervical, tiene tres grupos de nervios: superiores, medios o inferiores. Y la parasimpática es testimonial, no tiene ninguna función, conocida al menos. Proviene de los nervios laringio superior y laringio recurrente, ambos procedentes del nervio vago. La inervación regula el sistema vasomotor y a través de este la irrigación de la glándula. La tiroides entonces es una glándula neuroendocrina situada justo debajo de la manzana de Adán, junto al cartílago tiroides y sobre la tráquea. La tiroides participa en la producción de hormonas, especialmente la tiroxina, que es la T4, la triiodotironina, que es la T3. También puede producir T4 inversa. Estas hormonas regulan el metabolismo basal y afectan al crecimiento y grado de funcionalidad de otros sistemas del organismo. El yodo es un componente esencial, tanto para T3 como para T4. La tiroides también sintetiza la hormona calcitonina, que juega un papel importante en la homeostasis del calcio. La tiroides es controlada por el hipotálamo y pituitaria. Por último, les hablo de la tiroxina, que es la hormona más importante que produce la tiroides. Ella contiene yodo. Esta tiene dos efectos en el cuerpo: lo que es control de la producción de energía del cuerpo, ya que la tiroxina es necesaria para mantener la tasa metabólica basal a un nivel normal,
y durante los años de crecimiento, que mientras la hormona del crecimiento estimula el aumento de tamaño, la tiroxina hace que los tejidos vayan tomando la forma apropiada a medida que van creciendo. Es decir, la tiroxina hace que los tejidos se desarrollen en las formas y proporciones adecuadas. Por último, les traigo un pensamiento de John Calvin Maxwell, que es un escritor, entrenador, comerciante y conferencista estadounidense, que ha escrito más de 80 libros que se centran principalmente en el liderazgo. Y es que la gente exitosa y no exitosa no varían mucho en sus habilidades, varían en sus deseos de alcanzar su potencial. Por su atención, muchas gracias.